Amor propio. Dos palabras que absolutamente todos hemos escuchado al menos una vez en nuestra vida y que le dan nombre a uno de los conceptos más abordados en la historia de la ficción. Y realmente no es para menos, es algo crucial a tener en cuenta para nuestro crecimiento personal. Por eso mismo considero que es crucial concienciar a la mayor cantidad de personas posible sobre la verdadera importancia de amarnos y aceptarnos como somos. Por eso mismo en este vídeo vamos a abordar y profundizar un poco en ese tema mientras analizamos la historia del personaje de Mitsuri Kanroji del manga de Kimetsu no Yaiba. Así que sin nada más que añadir, empecemos por el comienzo. Mitsuri Kanroji nació en el Japón moderno, específicamente en la época conocida como era Taisho, y como de costumbre no tenemos demasiada información sobre su infancia. Afortunadamente, entre lo poco que sí sabemos del personaje de Mitsuri está la que probablemente es una de las características más importantes del propio personaje, que sería el hecho de que prácticamente desde su nacimiento estaba predestinada a no encajar. Y para poder explicar el porqué de esto, primero voy a profundizar brevemente en la situación de la figura de la mujer en la era Taisho. Para empezar, esta época tomó lugar entre 1912 y 1926, y teniendo en cuenta que los primeros defensores de los derechos de la mujer empezaron a aparecer en Japón a finales del siglo anterior, creo que es bastante fácil imaginar cuál era la posición social de la mujer en aquel entonces. Y aunque realmente en esta época se lograron grandes avances respecto a los derechos de la mujer en Japón, y prueba de ello es que es justamente en esta época donde consiguieron el derecho a estudiar, por ejemplo, la verdad es que había bastantes casos en los que el valor de una mujer para un hombre a la hora de buscar esposa se resumían básicamente en que se acoplase al refinado estándar de belleza de la época y que fuera una esposa obediente, delicada y centrada en la familia. Y ya desde aquí empezaron los problemas para Mitsuri, específicamente por el pequeño detalle de que esta señorita de aquí nació con una masa muscular 8 veces más densa de lo que es normal y de lo que aparenta. Y creo que es bastante evidente la razón por la cual una mujer que a sus 14 meses era capaz de levantar una roca de unos 70 kilos por encima de su cabeza como si tal cosa no entra precisamente en la categoría de delicada. Además de que como su cuerpo es 8 veces más potente de lo normal, también necesita 8 veces más energía de lo normal, lo que se traduce en que Mitsuri necesitaba consumir cantidades ingentes de comida. Debido a esto, ella misma come demasiado sakura, mochi, un dulce japonés que le encanta y que básicamente se nos dice que es lo que hizo que su cabello negro pasase a ser rosado y verdoso, cosa que evidentemente no cuajaba demasiado con el estándar de belleza tan refinado de la época. Vamos, que la tiene jodida si quiere buscar pareja. Teniendo todo esto en cuenta, uno podría llegar a pensar que Mitsuri sería rechazada por su familia debido a sus diferencias. Sin embargo, se nos dice explícitamente que sus padres y hermanos la amaban y la aceptaban tal y como era. Y justamente gracias a ese amor incondicional, Mitsuri desarrolló una personalidad extremadamente dulce, empática y llena de calidez. De hecho, en la propia obra se le describe como alguien que ama amar a los demás, dándole sentido a su título de pilar del amor. Sin embargo, ese mundo cálido y amoroso en el que creció no tardó demasiado en entrar en conflicto con la realidad externa. Y sería precisamente ese choque entre su naturaleza genuina y las expectativas ajenas el que marcaría el inicio de su verdadero conflicto como personaje. A sus 17 años, como muchas otras mujeres de su época, Mitsuri realizó su primer intento formal de matrimonio con la esperanza de encontrar un buen esposo. Pero en lugar de ser valorada por su dulzura o su calidez, su prometido canceló la boda el día previo a la misma. La razón de esto fue justamente aquello que la hacía única: su fuerza descomunal, su apetito voraz, su cabello de colores atípicos, básicamente su forma de ser. Este mismo evento acabó marcando profundamente a Mitsuri, y la razón de ello es bastante sencilla de explicar. Hasta ese momento ella jamás había conocido el rechazo y había crecido en una burbuja formada por el cariño incondicional de su propia familia. Una burbuja donde su fuerza no era motivo de burla, donde su apetito no era visto como un defecto y donde su peculiar cabello era simplemente parte de ella. Desafortunadamente, esa misma burbuja terminó rompiéndose de la manera más cruda posible, porque cuando Mitsuri fue rechazada por primera vez no lo fue por algo que pudiera corregir, cambiar o aprender, simplemente fue rechazada por ser ella misma, y es aquí donde el rechazo puede ser extremadamente destructivo. Desde pequeños muchas veces aprendemos a moldear toda nuestra forma de ser en función de las reacciones de los demás, y si lo que recibimos como respuesta a nuestra autenticidad es burla, distancia o desaprobación, lo que puede ocurrir es que empecemos a cuestionarnos si estamos rotos, si no somos suficientes y en algunos casos si deberíamos cambiar algo en nosotros para poder encajar. Y estas mismas inseguridades pueden llevarnos a desarrollar una falta de amor propio que nos condene a cambiar nuestra forma de ser buscando aceptación ajena. En el caso de Mitsuri, en su búsqueda de esa aceptación externa, comenzó a fingir ser débil, a teñir su cabello de negro y a comer menos de lo que realmente necesitaba. Todo esto sin importarle si ponía en riesgo su salud, cosa que evidentemente terminó preocupando a su familia. Tal es el nivel de autodestrucción que se causa Mitsuri por culpa de su falta de amor propio, que ella misma, al darse cuenta de todo el daño que se estaba haciendo, termina decidiendo cancelar su segunda boda. Y aquí es donde entra en juego el monólogo más importante de todo el personaje. ¿Está bien esto? ¿Realmente estará bien, de verdad? ¿Podré vivir así el resto de mi vida? Como demasiado, soy fuerte y el color de mi cabello es raro y encima no actúo como yo misma. ¿Acaso no puedo ser útil para los demás siendo yo? ¿Habrá acaso alguien en este mundo capaz de amarme como soy?
Este monólogo no solamente nos muestra cómo Mitsuri es capaz de darse cuenta de todo el mal que se estaba causando a sí misma, sino que también nos da a entender que la motivación real de Mitsuri va más allá de simplemente querer encontrar un esposo. Quiero decir, es evidente que sí busca a alguien que quiera ser su pareja, ella misma lo dice en ese monólogo, pero además de esto, ella también busca un lugar en el que ella pueda encajar y en el que su amor y cariño pueda aportar positivamente a los demás. Y es en medio de esa interminable búsqueda de validación externa que Mitsuri acabaría descubriendo la existencia de la cofradía Cazademonios, evento que cambiaría por completo su vida. Antes de continuar con este vídeo, os interrumpo un momento para decir que si os gusta este tipo de contenido dedicado a análisis y reflexiones de obras de ficción, os recomiendo que os suscribáis al canal. De esta manera no os perderéis nada de lo que suba próximamente y me ayudaréis a seguir creando contenido. Y de paso, si queréis ayudar al canal de manera un poco más directa, también estaba disponible la opción de miembros ya. Ahora sí, sin nada más que añadir, os dejo continuar. Llegados a este punto hay varias cosas que considero que son importantes a resaltar para poder entender el arco de personaje de Mitsuri, siendo la primera en la que voy a profundizar su relación con Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama. En el primer capítulo del Gaiden de este mismo personaje se nos revela que antes de convertirse en cazadora, Mitsuri estuvo entrenando con Rengoku casi un año entero, y es gracias a este periodo de tiempo justamente que los dos terminan volviéndose muy cercanos el uno del otro. Y probablemente conocer a Rengoku fue fácilmente lo mejor que le pudo pasar a Mitsuri, y el por qué digo esto es bastante sencillo de explicar. Ya hemos visto antes cómo las experiencias personales de Mitsuri la marcaron hasta el punto de rechazar todo aquello que la hacía diferente por miedo a no encajar, caso que es prácticamente el extremo opuesto al de Rengoku, quien ya de niño fue capaz de comprender que vida solamente hay una y precisamente por eso hay que vivirla con la mayor honestidad posible. Y es justamente esta perspectiva de vida que tiene el pilar de la llama lo que le permite motivar a su compañera a dar lo mejor de sí sin dejar de ser fiel a sí misma. De ahí que la respiración del amor que crea Mitsuri en este mismo Gaiden sea una variante de la respiración de la llama, porque simbólicamente es la determinación y la pasión de Rengoku lo que motiva a Mitsuri a empezar a amarse a sí misma. Y un detalle que nunca se dice de manera explícita pero que sí se da a entender varias veces en la obra, que me gusta bastante, es el hecho de que la respiración del amor parece ser un reflejo del amor propio de Mitsuri. La espada que se utiliza en la respiración del amor y la respiración en sí están diseñadas de tal manera que solamente alguien con unos músculos tan fuertes y al mismo tiempo flexibles como los de Mitsuri podría utilizarla. Luego estaría el tercer capítulo de la novela ligera conocida como Mariposa de un ala, que sí es la misma novela que ya mencioné en el análisis de Shinobu, que os estaré dejando aquí arriba y al final de este vídeo. En dicho capítulo se nos dice de manera explícita que la respiración de Mitsuri está más ligada a su corazón de lo que podría parecer realmente, dando a entender que el amor propio de Mitsuri juega un papel crucial en qué tan fuerte es ella en cada momento. Y esto mismo se refuerza con el mismo monólogo que tiene Mitsuri en el momento en el que crea la respiración del amor, el cual, y cito textualmente, dice así: lo recuerdo, estaba buscando un hombre para casarme, pero en realidad lo que buscaba era un hogar donde pueda ser yo misma. Incluso si no me valoran, pelearé. Luego de esto estaría su relación con Shinobu Kocho. Al ser literalmente las únicas dos mujeres en todo el grupo de los 9 pilares, era evidente que o se llevaban muy bien o se llevaban muy mal, y afortunadamente fue el primer caso. Ambas se tenían un respeto mutuo enorme, cosa que si te paras a pensar tiene bastante sentido. Ya en su respectivo análisis vimos cómo Shinobu, pese a estar algo acomplejada por su carencia de potencia bruta, era capaz de admirar las capacidades físicas sobrehumanas de otros compañeros, como en el caso de Himejima. Y de Mitsuri ya dijimos que le gusta mucho amar a los demás, así que no era de sorprenderse que admirase a una compañera que encima es la única otra mujer del grupo de pilares. Y por si eso no era suficiente, también está el hecho de que Shinobu cuaja bastante bien en el estándar de belleza de la época. Claro, si ignoramos el hecho de que de obediente y sumisa tiene lo que yo tengo de pastor alemán, pero bueno, detalles. De hecho, Shinobu se preocupaba muchísimo por la salud de Mitsuri, hasta el punto de que literalmente le dijo que si alguien la forzaba a comer menos de lo que necesitaba, que le diera un golpe y lo mandara a la mierda. Curiosamente, el capítulo de la novela ligera antes mencionado está centrado en la relación de estas dos. De hecho, todo el conflicto del capítulo inicia porque Mitsuri se enteró de que Shinobu se unió a la cofradía Cazademonios porque perdió a sus padres. Y de hecho es esto mismo lo que hace que las inseguridades de Mitsuri vuelvan, llevándola a pensar erróneamente que Shinobu la desprecia porque su motivación original para unirse a la cofradía fue buscar pareja, lo que deja bastante claro que pese a todo seguía teniendo bastantes problemas de autoestima. Estas mismas inseguridades terminaron haciendo un efecto bola de nieve enorme que básicamente acabó afectando a su salud y también a su rendimiento como cazadora de demonios. Y como no quería hurgar en la herida, tampoco se atrevió a hablar con Shinobu sobre el tema para confirmar o desmentir sus temores. Más adelante en este mismo capítulo, Mitsuri acaba teniendo una conversación bastante importante con un chaval al que ella misma salvó tiempo atrás. En dicha conversación, básicamente el joven expresa su gratitud hacia la pilar, no solamente porque lo salvó a él y a su madre aquel día, sino también porque gracias a ver en acción a Mitsuri, el chaval encontró la motivación para ser fiel a sí mismo y buscar hacer el bien por los demás. Y es justamente gracias a este encuentro y a una conversación posterior que tienen con Shinobu que finalmente Mitsuri logra sincerarse con la pilar
pilar del insecto y promete ser fiel a sí misma de ahora en adelante para siempre, haciendo evidente el gran aporte que hicieron ambos pilares ya mencionados en el crecimiento individual de Mitsuri como persona. Dicho lo cual, podemos pasar al siguiente punto. Hasta ahora hemos visto cómo el unirse a la cofradía cazademonios, así como también sus relaciones con el pilar de la llama y del insecto, ayudaron enormemente a Mitsuri en su proceso de autodescubrimiento y aceptación personal. Sin embargo, pese a que Mitsuri sí aprende a amarse a sí misma, jamás llega a perder completamente sus miedos e inseguridades. Este es un detalle de la obra que me gusta bastante y que considero importante resaltar, porque normalmente se tiende a pensar que cuando tienes amor propio no tienes dudas sobre ti mismo o no te juzgas a ti mismo de ninguna manera, cuando no es así para nada. En sí, el concepto de amor propio no es algo que tienes o dejas de tener y ya está, es más bien una especie de cifra que va variando mucho a lo largo de tu vida dependiendo de tus experiencias personales y de tu estado actual. E independientemente de que tengas mucho o poco amor propio, las inseguridades y los miedos hacia uno mismo son cosas que siempre van a estar presentes en nuestra vida. De hecho, el propio arco de personaje de Mitsuri no se centra en ningún momento en dejar de tener miedos o inseguridades, simplemente se trata de aprender a amarse y a ser honesta consigo misma. De hecho, justamente por eso se enfrenta a Zohakuten en el arco de la Villa de los Herreros. Ya hemos dejado claro hasta ahora que el arco de personaje de Mitsuri se resume en aceptarse a uno mismo tal cual es y a ser honesto con nuestras propias emociones y forma de ser. Y por otro lado tenemos a Hantengu, que no solamente es un mentiroso compulsivo, sino que también es alguien que oculta sus verdaderas emociones constantemente, cosa que se refleja en su propia técnica de sangre, pero bueno, eso lo explicaré en otro vídeo. Otro detalle que me gusta bastante del personaje es el hecho de que su poder sea directamente proporcional a su nivel de amor propio, justamente por el hecho de que gracias a que vemos que tanta fuerza puede utilizar realmente, nos hacemos una idea de cuál es su estado psicológico en todo momento. Y una forma bastante práctica de mostrar y ejemplificar esto es comparar las dos peleas que ella tiene en los eventos principales de la obra. En la pelea contra Zohakuten, las palabras de aliento de los protagonistas hace que ella recuerde en todos los momentos positivos que la marcaron en su vida, y gracias a esto logra dejar las inseguridades de lado por un momento y desatar todo su potencial hasta el punto de despertar la marca de cazador. Y por otro lado, en su pelea contra Muzan, digamos que su estado emocional le jugó un poquito en contra. Y la verdad es que resulta bastante normal en el momento en el que te paras a pensar que para ese momento de la obra ella había perdido a Rengoku, al patrón, a Shinobu, a Tokito, a Genya, y había visto morir al menos 20 cazadores de demonios delante suyo. Súmale a eso el hecho de que prácticamente no pudo hacer nada en su pelea contra Nakime y que literalmente se estaban enfrentando a un bicho capaz de atacar en todas direcciones al mismo tiempo y que al mínimo roce te envenena, el cual encima es prácticamente inmortal. Y todo esto siendo un combate a muerte que probablemente sea un momento decisivo para toda la historia de la humanidad. Es impresiones. Con todo esto explicado, solamente me quedaría profundizar en la relación de Mitsuri con Iguro Banai, el pilar de la serpiente, el cual es básicamente su interés amoroso. Sin embargo, prefiero profundizar en esta relación en un vídeo del propio Iguro, por lo cual solamente voy a resaltar una cosa. Y esta sería el hecho de que la propia relación que tiene Mitsuri con Iguro es la mayor prueba de cuánto ha crecido como persona desde que se une a la cofradía cazademonios, ya que recordemos, originalmente Mitsuri se unió a la cofradía porque estaba buscando a alguien más fuerte que ella para poder casarse. Sin embargo, por lo que ya mencionamos antes sobre su estadía en la cofradía cazademonios, Mitsuri termina dejándolo de buscar pareja en un completo segundo plano, hasta el punto de que en la novela ligera demuestra que incluso ya estando enamorada de Iguro es capaz de alejarse de él si considera que se está volviendo demasiado dependiente. Además de que también está el hecho de que aunque Iguro es más débil físicamente que Mitsuri, ambos prometen que si reencarnan como humanos en una vida próxima y se vuelven a encontrar, los dos se casarán, por lo que puede ser que Mitsuri en esa vida jamás llegase a casarse y a formar una familia, pero lo que sí logró fue algo mucho más valioso. Encontró amigos que la apoyaron, encontró a alguien que la terminó amando por quien era realmente y, lo más importante de todo, encontró un lugar en el que por fin pudo ser ella misma. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que dejases tu like y un comentario diciéndome lo que más te gusta de mi contenido o en qué apartados piensas que puedo mejorar. Y sin nada más que añadir, te deseo unos buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que me estés escuchando, y me despido no sin antes dejarte más contenido que quizás te interese.